Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Dios les bendiga a todos. Una feliz tarde y deseando se encuentren en las mejores condiciones. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Iniciamos este servicio, hermano, de entendimiento de la palabra, de revelación de la palabra, de poder, de gracia, de misericordia. Y oramos a Dios dándole gracias por todas sus bendiciones. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor. Te damos, Dios mío, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, Señor. Tú eres fiel, eres poderoso, eres excelso y eres el Padre de toda gracia. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a entender, Dios mío, tu bendita misericordia. Que nos ayudes, Dios mío, a deleitarnos en ti. Señor, que cada promesa, Dios mío, sea hecha, Dios mío, una evidencia en nuestro corazón. Que la fe, la gracia y el poder tuyo, Señor, bendito Dios, controlen y dominen, Dios mío, Señor, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, Señor. Y todo, Dios mío, Señor, lo que Dios de los cielos cada día ponemos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias por tanta bendición. Gracias porque tú nos has guardado, Dios mío. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque nos has levantado. Gracias porque nos has fortalecido. Y gracias, eterno Dios de los cielos, porque solamente tú eres Dios de dioses. Solamente tú eres el Señor de los señores. Tú eres el Padre de gloria. Y tú eres el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos bendigas y te pedimos, Dios mío, Señor, que aliente, Dios mío, nuestro corazón. Que sea tu gracia, sea, Dios mío, Señor, el poder de tu palabra y sea, Dios mío, Señor, la misericordia tuya, Dios mío, Señor, llenando nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, eterno Dios de los cielos, a buscar tu rostro. Ayúdanos cada día a deleitarnos en ti, a fortalecernos, Señor, y aprender de ti, Señor, ser mansos y humildes de corazón, Señor, y aprender, Dios mío, de tu palabra. Toda ella es inspirada y es útil para enseñarnos, Señor. Nosotros queremos aprender de ti. Tenemos luchas, tenemos necesidades, tenemos debilidades, tenemos flaqueza, Dios mío. Tenemos, Dios mío, Señor, bendito, anhelos también en nuestro corazón, anhelos por servirte, por serte fieles, Señor, por prosperar, por crecer y por ver, Dios mío, Señor. Oh Dios de los cielos, una iglesia que te alabe y te bendiga, una iglesia que te glorifique, una iglesia, Dios mío, Señor, que pueda caminar en esa dimensión poderosa de la palabra. Necesitamos conocerte, necesitamos, Dios mío, aprender de ti. Y sobre todas las cosas, Dios, necesitamos, Dios mío, que tu presencia gloriosa llene, Dios mío, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, el honor. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes cada día a entender tu palabra. Oramos y te damos gracias por la hermana Fabiola. Oramos y te damos gracias, Dios mío, Señor, bendito Dios, por tu misericordia, porque tú estás obrando en ella, Señor. Igualmente, Dios mío, Señor, bendito Dios, Padre maravilloso, en nuestro consiervo Manuel, Señor, y también, Señor, en nuestra hermana Yolanda, y por cada uno, Dios mío, Señor, Padre maravilloso, por Alexander y su familia, Señor, y todos y cada uno, Dios mío, Señor, de los que día a día, Señor, están delante de tu presencia, usando, Dios mío, estos medios, Señor, para unirnos en oración, Señor, para unirnos en un solo espíritu. Te pedimos, Dios mío, que toques las vidas, que toques los corazones, Dios mío, que no sea una enseñanza que quede flotando en el aire, que no sea una enseñanza que quede consignada en las redes, Dios mío, como algo más, Señor, que sea tú, Señor, tocando los corazones, Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús podamos, Señor, aprender de ti, deleitándonos, Dios mío, día a día, Señor, en tu palabra, y siendo, Dios mío, consciente, Dios de los cielos, de la necesidad que tenemos, oh Dios de los santos, de buscar tu rostro, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Rey, te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos ministres, que hagas de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya, que podamos deleitarnos, podamos fortalecernos y podamos caminar, Señor, en esa dimensión poderosa de la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tus caminos, a andar en ellos, Dios mío, Señor, y a prosperar en todo, Padre. Danos, Dios mío, Señor, la bendición de poder, Dios mío, Señor, deleitarnos, Dios mío, dándote la gloria, de poder deleitarnos, Dios mío, dándote la adoración, de poder deleitarnos, Dios mío, dándote, Señor, la exaltación y el honor.
y proclamando, Señor, que tú eres Dios de dioses, que tú eres el Señor de los señores, que tú eres el Padre de gloria, y que tú, Dios mío, Señor, estás con nosotros. Tú estás, Dios mío, Señor, en nuestras vidas, tú estás en nuestros corazones, Señor. Y cada día, Dios mío, necesitamos más de ti, Señor eterno Dios de los cielos. Y ministra nuestros corazones, Señor, y alienta nuestras almas, Dios mío, para servirte, para adorarte y para bendecirte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, todo el honor, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes cada día, Señor, a sincerarnos contigo. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor y necesitamos de tu fortaleza, Señor. Nos encomendamos a ti y pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando nuestros pasos, tomando, Señor, control de nuestra mente, de nuestro corazón, derramando de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, y sobre todas las cosas, Señor, tomando control de mis labios, Señor, para que yo pueda hablar con denuedo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, continuemos, hermanos. Estamos en esta cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. Hemos visto 3 dispensaciones anteriores: inocencia, conciencia y gobierno humano. Llegamos al gobierno humano y dijimos que entonces Dios pone al hombre a que gobierne al hombre. Ya ellos tomaron la iniciativa rechazando el gobierno de Dios y deja al mundo. Por eso la Biblia dice: conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, etcétera. Entonces, vemos que el mundo va en una línea de tiempo y pues tenemos que hablar de la iglesia ya, pero el pueblo de Dios, digamos, el pueblo de Dios va en esta misma línea de tiempo, pero paralelo. No se mezcla, no se junta, no es compatible con el mundo. Entonces Dios está cumpliendo aquí lo que yo quiero que usted entienda ahora, ya más de lo que hemos hablado, es que estas dispensaciones no son tiempos pasados, que esto es una forma no de clasificar el tiempo, sino de que Dios nos revela cada época pasada, y a los antiguos les reveló cada época que llegaba a ellos, dándoles una nueva oportunidad de manejar ellos mismos su salvación, de ellos elegir si siguen a Dios o no lo siguen, elegir si quieren ser salvos, si quieren la justicia de Dios o quieren el castigo eterno. Entonces, en ese orden de cosas, nosotros tenemos que aprender algo de esta dispensación. Dios, en medio de esa multitud, saca a un hombre, como ya lo dijimos. Abraham lo llama, le da promesas y le da una promesa específica: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, cuando venimos a este punto, entonces encontramos con que el ambiente en el cual llama Dios a Abraham no es el más propicio. Ya él tiene 75 años, su mujer era 10 años menor que él, tenía 65, más sin embargo él cree. Él cree porque Dios se le reveló, y es que cuando Dios se le revela a uno de una forma sobrenatural, pues a uno no le queda más recursos sino que creer, porque Dios rompe todos los parámetros de entendimiento humano. Y entonces lo llama y empieza a probarlo. Ellos tienen luchas, necesidades, angustias, falla algunas veces. Y bueno, hay una serie que eso ya nos tocaría hacer un estudio acerca de la vida de Abraham, pero no es el punto ahora. Él tiene fracasos y cosas, porque estamos dando un vistazo panorámico nomás. Y llegamos al punto en que ya Abraham tiene unos 85 años y le dice: Señor, ¿qué me darás? Siendo que ando así sin hijo, en el capítulo 15, y no tengo heredero, y etcétera. Y el Señor le dijo: no, pues yo te voy a dar esa descendencia. Y a los poquitos días ya le da la promesa, y nace su hijo, y entonces ya había tenido un fracaso espiritual, tenía otro hijo, etcétera. Ya te conoce toda la historia de Ismael,
Y si no, ahí tiene la Biblia para que la lean. En el capítulo 16 se suceden un montón de cosas. En el capítulo 17 entonces Dios establece un pacto con él y demanda la circuncisión. Y en el capítulo 18 le da otra experiencia más. Y capítulo 19 entonces Abraham, dentro de ese tiempo en que Dios está tratando con él, quiero que entienda esto, podríamos desglosarlo más profundamente, pero no quiero demorar más esta enseñanza. Entonces quiero que entienda esto. Desde que sale Abraham hasta que llega al capítulo 22, que es donde es probado por Dios, que anoche lo vimos, entonces Abraham tiene una serie de experiencias con Dios. Entonces Dios se está descubriendo ante él, se está revelando. Y Abraham puede conocer muchas cosas. Y nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. Vamos a ver esa partecita que es muy importante. Pero antes quiero hacer un recuento de algunas cosas que Abraham aprendió, porque la Biblia dice que él es el padre de los de la fe. La fe empieza en Abraham porque Dios lo llama y él sale sin poner pereque, sin protestar, sin sacar argumentos. Él sale para ir donde Dios le dijo que fuera y salió para ir a Canaán, y a Canaán llegó con luchas, con dificultades, con todo, porque Abraham era riquísimo en todo, pero es que no solamente las luchas es el dinero. Los ricos también lloran, decía por ahí una novela. Y entonces Abraham llega, pero tiene que pasar por muchas situaciones difíciles, tiene que ir por causa de hambruna, descender a Egipto, tiene luchas con su hogar, se equivoca, tiene un hijo con una egipcia, bueno, una serie de inconvenientes, tiene que salir, echar su hijo natural, echarlo porque ese no era el de la promesa, y eso duele a la edad de Abraham. Usted tiene que considerar todo ese trato que Dios le da a una persona, porque nosotros somos herederos de esa fe y hemos recibido esa fe. La fe de Cristo es la proyección, es la conclusión de la fe de Abraham cuando se fue para traer la simiente, para que se cumpliera lo que estaba en Génesis 3:15. Bueno, ahora llegamos al punto en que Abraham es probado. Abraham tuvo la experiencia de ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él tuvo la experiencia de ver a un Dios airado contra el pecado. Él tuvo la experiencias tremendas, hermanos. No van a creer que nosotros, que somos herederos también de la promesa, nosotros somos testigos de la severidad de Dios. Así lo dice la Biblia. Somos testigos presenciales de la misericordia, de la paciencia, pero también de la severidad de Dios. Severidad con todos aquellos que se alejan de él. Mire el mundo como está, y en medio de este mundo nosotros hemos visto las noticias, hemos visto muertos a diestra y siniestra, montones de todo hemos visto, ni para qué hacer cuenta de ellos, ni formas como los hemos visto. Entonces ahí estamos viendo nosotros la severidad de Dios. Él no los está castigando, ellos están cayendo en esta situación por haberse alejado de Dios. Es la consecuencia de alejarse de Dios. Yo pienso que el error más grande del hombre es darle la espalda a Dios. El error más grande que puede cometer una persona. Puede hacer lo que haga, puede caer en el hoyo profundo, en el fondo de todo, pero si se aparta de Dios, separados de Dios, nada somos. Abraham fue un testigo presencial del juicio de Dios también. Mire que es lo importante. Adán vivió el juicio de Dios. La generación de la conciencia lo vivió el diluvio. Entre ellos Noé. Noé también vio el diluvio. Noé también, digamos, él conoció la misericordia y vio la multitud, el mundo entero quedarse fuera del arca. Yo creo que eso marca una persona, marca lo que una persona tiene que desarrollar de en adelante. Nosotros también somos testigos, estamos viendo catástrofes, tsunamis, terremotos, estamos viendo de
todo, estamos viendo eso, que eso está profetizado, que eso, todo eso tenía y tiene que pasar, pero que todavía no es el fin. Imagínese, uno al desayuno sabe lo que le va a dar al almuerzo, y saber uno que a pesar de todos estos conflictos y todo esto, el Señor no nos mete en el juicio de Dios por su misericordia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, y déjeme yo le ministro esta parte, entender por qué estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, para enseñarnos. ¿Cómo vamos a pensar? Nosotros no vimos la salida de Adán y Eva, no conocimos lo que ellos perdieron en el paraíso, porque no lo vivimos, lo podemos visualizar, pero nuestra mente finita no alcanza a entender la gloria, la hermosura, no alcanza a entender la plenitud de esa vida, porque ya nuestra mente y nuestra alma está corrompida por la naturaleza pecaminosa. Pero, pero, no alcanzamos a entenderlo, no alcanzamos a entender el diluvio, no alcanzamos a entender todas las cosas que Dios quiere y está haciendo. Nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a entender un tsunami como lo hemos visto por la televisión, no lo hemos vivido, es aterrador todo eso, pero entender el juicio de Dios, así van a ser los juicios, como en el tiempo de Noé, y la misericordia, el que no ser tocados, ser guardados por Él. Yo creo que es una buena exhortación para aquellos que andan como que caminan y como que no caminan, como que un pasito para adelante y otro pasito para atrás, como que estuvieran bailando la canción esa. Entonces, yo creo que no, yo creo que hay que ya afinarse. Dice la Biblia que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, mis hermanos. Yo no vine aquí a darle información, vine aquí a predicar la palabra, pero también a ministrarle para que usted no diga que no sea advertido. Nosotros somos atalayas, tenemos que hablar de todas estas cosas. Pero bueno, sigamos adelante. Y dijimos anoche, quedamos en que Abraham Dios le pidió un sacrificio de la prueba máxima, que es su hijo, lo lleva al altar y allí le muestra otra vez su misericordia, le dice, no hay necesidad de que lo detente, no hay necesidad de que lo mates. Ahora conozco que tú me temes. Entonces mire el proceso de pruebas y pruebas y pruebas para que no se queje tanto. Para que no se queje tanto, no se queje tanto. El pueblo de Dios se queja demasiado. Y yo no quiero perder esta oportunidad para leerle una porción bíblica acerca de eso, para que usted aprenda. Mire, por ejemplo, el profeta Jeremías nos narra en las lamentaciones cuando Jerusalén fue llevada cautiva, todo lo que sufrió. Y déjeme, yo le voy a leer unos versos aquí, hermano, para que entremos, porque no solamente dar información, sí, tenemos que hablar de las dispensaciones, vamos en la cuarta, ya vamos a terminar, pero yo quiero leerle algo para que se le quede en su corazón. Escuche bien, el 3:22, capítulo 3, versículo 22 de las lamentaciones de Jeremías, ojalá note esta cita, la lee en su casa, reflexione en ella y se da cuenta. Nosotros nos quejamos demasiado, nos quejamos por el recibo de la energía que está llegando bien recargadito, nos quejamos por la comida, nos quejamos por el vestido, porque en diciembre no hay restrén, dice la gente, porque no hay de pronto diversión, porque no alcanza el dinero para lo que queremos hacer, porque no tiene un celular de alta gama en tecnología. No, mira lo que dice las lamentaciones. Dice, la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Mire qué bueno. Cada mañana Él nos hace una nueva misericordia. Dice, grande es tu fidelidad. Él no va a dejar de hacerlo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque dice, el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige,
Porque él dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Mire, eso tenemos que irlo aprendiendo. Entonces, en todas estas generaciones, entonces, lo que yo le decía ayer, estas revelaciones de Cristo no las tuvieron allá en el tiempo del gobierno humano, en la Torre de Babel, no la tuvo Noé, no la tuvo Caín y Abel, y no la tuvo Adán y Eva. A Adán y Eva se les dijo de la simiente, a saber si entendieron, porque pues ya estaban caídos. De todas formas, vamos a continuar con la enseñanza. Anoche quedamos en que nosotros no debemos hacernos perezosos y no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora lo voy a tratar de conectar, que nos conectemos nosotros. Vamos al libro a la carta de los Gálatas y vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a entender una cosa que es muy difícil para el cristiano y para la gente en general. Es demasiadamente difícil comprenderlo. El mundo, vuelvo y le repito, después del diluvio empezó el gobierno humano, el hombre a gobernar de ya que apareció Nimrod, y que Nimrod estableció el primer imperio, la primera ciudad fortificada, o sea, amurallada, etcétera, y fue un opresor y estaba en contra de Dios y contendía con Dios, más o menos es la idea. Ya lo vimos. Ahora vamos a mirar que el Señor en Génesis dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ya explicamos eso. Ella te dirá en el calcañar y tú le dirás en la cabeza, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver qué efectos tiene, porque algunos no entienden esto. ¿Por qué el mundo sigue igual? ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes? Porque somos la simiente esa que el Señor dijo que iba a sacar, que dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, la descendencia humana, la descendencia que Dios iba a traer a través de Abraham, porque le dijo, en tu simiente es la misma simiente que nombró en Génesis 3:15. Voy a bendecir toda la familia de la tierra. ¿Cuál es la bendición que el Señor va a dar? La promesa del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Somos los primeros seres humanos, seres vivientes, en tener ser morada del Espíritu Santo, en ser templo del Espíritu Santo. Nunca jamás el Espíritu Santo había habitado dentro de una persona, dentro de una creación. Nadie, el diablo, ni los ángeles, ni arcángeles, ni querubín, nadie. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tampoco, a pesar de ser la promesa para ellos, había una unción, una manifestación del Espíritu sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero ya después de que viene el Espíritu Santo en el Pentecostés, entra el Espíritu Santo a morar en nosotros. Bueno, pero vamos a esto. Vamos a entender esto, porque aquí hay que hacer una transición. Aquí hay que hacer la transición desde la promesa y saber que todas esas dispensaciones lo únicamente que vienen es caminando. Viene caminando el tiempo, el hombre cambia, los escenarios cambian. Entonces Dios tiene que ir no adaptándose al cambio del hombre, sino proveyéndole al hombre salidas para su pecado, salidas para que vuelva a tener comunión con Él, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad del diablo, al contrario, es hacer que todo el mundo se vaya al infierno. Bueno, vamos a ir a Gálatas 3 y dice en el versículo, vamos a ir al versículo, no voy a leer todo porque esto lo tenemos que entender cuando veamos la ley. O habría que repetirlo, pero no importa. Bueno, no voy a repetir, no voy a hacerlo todo desde el versículo 13, porque dice, para que en Cristo Jesús, el verso 14, 3:14,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el pueblo gentil es el pueblo que salió de las naciones que se esparcieron después de la Torre de Babel. Ahora, ese es el capítulo 11. En el capítulo 12, ahora viene el Señor y forma otro pueblo. Le da la promesa a Abraham. De esa gente, de ese pueblo que forma él, va a sacar la simiente. Va a hacer que la simiente que le prometió a Abraham pase y se haga patente aquí, se haga visible, aparezca. Si aparece Cristo, la simiente de la verdad, tiene que aparecer la simiente del engaño, que es el anticristo. Lo que es, en otras palabras más, palabras menos, no se confunda con esto, se lo voy a decir bien despacio. Génesis 3.15, Génesis 3.15, porque de pronto usted no ha oído hablar de esto, y decir, ¿qué clase de herejía nos está diciendo? Cuando el hombre peca, el pecado se va a pasar a los demás hombres, la maldad se va a multiplicar, como hemos visto que se multiplicó, por eso trajo el diluvio y por eso toda esta cantidad de cosas. Y uno de los juicios que lanza el Señor en Génesis 3 le dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Viene el verso 15, la promesa. Y pondré enemistad. Enemistad es contienda, pelea, confrontación entre ti y la mujer. ¿Quiénes fueron los del problema? Fue la serpiente y la mujer. La serpiente engañando a la mujer, y entonces la serpiente derribó a la mujer. Ahora Dios va a sacar de la mujer el antídoto para ese veneno que le metió el diablo allí con el engaño. De la mujer misma va a sacar el antídoto. La mujer es la que va a producirle el dolor de cabeza al diablo mientras se la aplastamos nosotros. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, tu descendencia. Simiente es tu semilla, descendencia, familia. Y dice: y entre la simiente de la mujer, o sea que el diablo tiene una descendencia. Déjeme le ministro esto también, porque esto tenemos que aprenderlo como iglesia, porque esto es básico. El diablo tiene descendencia. No dice la Biblia que por ejemplo, Judas era del diablo, que Judas era un hijo de perdición. ¿No le dijo el Señor a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras del diablo quieren hacer? Y dice: por eso me quieren matar, porque su papá el diablo ha sido homicida desde el principio, ha sido mentiroso y ha sido ladrón. Así le dijo el Señor a los fariseos por allá en el Evangelio de San Juan, como en el verso 44, más o menos 40, el 44, 45. Así está ese diálogo. Y entonces usted se da cuenta que los fariseos querían matar al Señor. Ellos lo perseguían para buscar una palabra para poderlo acusar y apedrearlo, para matarlo, sacarlo del paso. ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente prometida en Génesis 3.15. Y ellos, por su carácter, por hacer las obras del diablo, se habían convertido, habían adquirido la naturaleza del diablo. Cuando nosotros hacemos la obra de Cristo, nosotros adquirimos la naturaleza de Cristo. Yo le voy a explicar esto bien, porque esto es básico para poder pasar a la siguiente dispensación. A ver, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, si quiere lo leemos, yo se lo puedo decir, yo lo tengo bien presente ese verso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Detengámonos allí. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, va a desarrollar esa simiente que acabamos de leer allí en Génesis. Va a desarrollarla. El diablo ya empezó a desarrollarla. Mire, el diablo empezó a desarrollar desde el mismo momento que Dios le puso la enemistad contra la mujer, empezó a desarrollarla. Y entonces, ¿cómo la desarrolló? Puso ese carácter, porque dice que a través de preciosas y grandísimas promesas, nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Ahora, el diablo también hace promesas. Y las promesas del diablo tienen la única fundamento, la única proyección es que nosotros nos convirtamos en hijos del diablo. Entonces el diablo hace promesas, le promete cosas. A Eva le prometió que iba a ser igual a Dios, que iba a tener sabiduría, que iba a alcanzar los niveles de Dios. Y entonces esa naturaleza de Satanás entró en Eva. Como Adán estaba con ella y también participó de ese veneno, entonces ambos tienen una naturaleza pecaminosa. Luego tienen sus hijos y sus hijos ya no son y a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán, lo dice Génesis capítulo 5 versículo 2. Bueno, ahora aquí dice que dice que esas promesas nos hacen participar de la naturaleza divina. Pero entonces las obras del diablo, mire, cuando la Biblia dice que los falsos maestros, pastores, profetas, evangelistas, falsos hermanos y todo, son ministros de Satanás. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces quiere decir que los falsos adquieren ese carácter de Satanás, se hereda, no porque el diablo haya embarazado a Eva, como dicen algunos, no, es el carácter de que lo hace a uno hijo. Nosotros, dice que nosotros éramos hijos de perdición, igual que todos los demás que no han recibido a Cristo. Pero el Señor, a través de sus promesas, de su amor, de su misericordia, hace que nosotros vamos adquiriendo. Eso no es que se lo pongan, se va adquiriendo. Él no nos lo da, nosotros lo vamos adquiriendo cuando huimos de todas esas cosas que el mundo nos ofrece, porque esas son las promesas. Las promesas del diablo las hace a través de ofrecerle las cosas del mundo. Recuerda a Cristo, porque el diablo le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque él quería que el Señor terminara siendo como él, que terminara endemoniado y que fuera siendo hijo de Dios, se convirtiera en hijo del diablo. Por eso es que los cristianos que no saben manejar la palabra de Dios, siendo cristianos, se convierten en hijos del diablo así de fácil. No es posible, sí es posible. El Señor le dijo a Judas, dijo, a los Judas no, dijo a los discípulos, dijo, no los escogí yo a los 12 y uno me salió diablo. Ya tenía ese carácter desarrollado al punto de que era el mismo Satanás, el Judas. Ese no le va a decir hermano Judas, ese ya no es ni primo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora regreso al texto que traíamos antes en Gálatas. Y nos damos cuenta aquí. Entonces, él dice, perdón, dije Gálatas, ¿no? 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es juzgado de un madero. Luego le repito todo esto. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la ¿qué? La promesa. ¿Cuál promesa? De Génesis 3:15. De la redención, del perdón de pecados, de hacernos hijos de Dios, de ser descendencia de Dios
a través de, por medio de Cristo, a través de esa simiente que trajo el Señor desde Génesis hasta Abraham y que se fue formando un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo. Por eso Pedro dice, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Vosotros que no habéis alcanzado sabiduría, ahora habéis alcanzado sabiduría. Cuando usted se va para otra nación, pongámosle a los Estados Unidos, usted después de vivir un tiempo allá, aprender inglés, se educa allá, va a la universidad, tiene su habitación allá, le dan su cédula de ciudadanía, ya usted es ciudadano estadounidense, aunque tenga otra cédula colombiana, tiene una doble nacionalidad. Eso es precisamente lo que la Biblia dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque somos del mundo, no estamos en el mundo. Aunque luchamos aquí en el mundo, las armas de nuestra batalla no son como las que usa el resto del mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Creo que está entendible. Entonces ahora viene y dice el Señor, para que en Cristo Jesús, verso 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles que somos nosotros, que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuche bien, a Abraham fueron hechas sus promesas, a las promesas y a su simiente. ¿Qué promesas se le hicieron a Abraham? Te voy a bendecir y serás una bendición. Si usted no es bendición, usted no puede recibir bendición. Dios nos bendice para bendecir a otros. Escuche bien, porque esto hay que aprenderlo. Dice, él le dijo, fueron hechas las promesas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cómo se le dijo? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham, yo te voy a bendecir. ¿Cómo te voy a bendecir? Dándote la salvación. Tu obediencia para salir no es suficiente. Te tengo que probar. Lo fue probando y vio que Abraham temía a Dios. Ahora Dios, cuando ya tiene el temor, entonces cumple la promesa de darle una descendencia para que se cumpla lo que él le prometió a Abraham, que en esa simiente que es Cristo, pues primero Isaac y luego se fue formando el pueblo, lógicamente, que en esa simiente que es Cristo fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, dice aquí, y dice, no dice, fueron hechas las promesas a Abraham y a su simiente, no dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno solo de entre toda la descendencia, a ese se le dieron las promesas. A Abraham se le dieron. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, fue justificado, fue declarado salvo, fue declarado perdonado de toda su idolatría, de todos sus pecados cometidos, todos los fallas que hizo. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Ahora viene Cristo y muere en la cruz del Calvario y entonces eso hace que nosotros podamos ser salvos porque hemos creído en ese llamado que nos hizo, como nos le dijo Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero si a nosotros nos dice salga del mundo yo vengo a la cruz, yo vengo a Cristo y digo me arrepiento y pido perdón por todos mis pecados, reconozco que tú eres Dios y hago la oración del penitente y le digo que escriba mi nombre en donde quiera y bueno, y toda esa cantidad de retaíla que nosotros decimos, y sigo en el mundo, no salgo del mundo y no salgo del mundo. Abraham fue justificado cuando obedeció para salir. Cuando él salió, Dios estaba comprometido con él por un pacto, por una promesa. Esto es importante conocer lo que es la promesa.
Porque promesas hacemos todos los hombres y no las cumplimos, la verdad. Pero Dios no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora tenemos que aprender esto. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a Cristo. No dice las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, y de aquí especifica, la cual es Cristo. Esa simiente es Cristo. Fue a Cristo que se le hicieron las promesas. Por eso nosotros cuando venimos a Cristo somos coherederos con Cristo de todas las promesas de Dios. Así lo quiso Dios. Ese es el plan de Dios. No hay otra forma. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Obedeció y entonces él bendice a toda la humanidad. ¿Cómo? Teniendo un hijo el cual se va a seguir reproduciendo, se va a seguir reproduciendo, se va a seguir reproduciendo, se va a formar un pueblo y de ese pueblo sale uno escogido por Dios, que es Cristo Jesús, que viene siendo Dios y se encarna en una mujer que es de esa descendencia y entonces Él muere por nuestros pecados, nosotros creemos en Él nos habla, como dijo Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré y te multiplicaré, enalteceré tu nombre y será bendición. Entonces a usted le dice, póngase el nombre suyo, fulano, sal del mundo, sal de esa vida desordenada, sal de ahí donde esté mantenido, al lugar que yo te diga. No te me vengas, no me venga con ese cuento, hermanito, que salió del mundo y ahora de pronto estuvo en la iglesia un tiempo y ahora regresó al mundo y que sigue siendo hijo de Dios. Perdóneme, pero discúlpeme. No es así. Bájese de la moto. No es así. Porque nosotros somos herederos de la promesa en Cristo Jesús. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y yo haré de ti. Usted no lo puede hacer. Abraham no lo pudo hacer. Por su fuerza no lo pudo hacer. Por su fuerza se equivocó. Tomó la egipcia creyendo que esa era la forma como Dios lo iba a bendecir y así no es. Entonces sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Y cuando yo te bendiga, entonces vas a ser una bendición. Cuando yo te salve, vas a ser bendición porque vas a salvar mucha gente. Y Abraham obedeció, entendió después de que se equivocó, después de que fue probado y engendró su hijo, tuvo más hijos, pero el hijo de la promesa era uno, que era Isaac. Ya usted sabe todo el rollo. Eso lo hemos hablado varias veces. Bueno, ahora aquí tenemos un problema y es que ese pueblo que él formó, la promesa es, vamos a irnos otra vez a Génesis, porque tengo que devolverme, hermano, porque yo no le puedo decir todo esto, porque a lo mejor a usted se le ha olvidado. Tengo que ir por partes. Cuando Dios llama a Abraham y Abraham le reclama y le dice, ¿qué me dará siendo que ando así sin hijo? En el capítulo 15, entonces Dios le da un pacto. Y este es el pacto de que habla allí en Gálatas, que dice. Entonces, capítulo 15 de Génesis, anote estas citas, si tienen su Biblia, léalo, ábralo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, de los calmodeos, de los eteos, de los fereceos y de todos esos feos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces Dios le da la promesa, le cumple a Abraham su promesa terrenal.
de que su descendencia iba a poseer la tierra. ¿Cuál es la promesa? Ellos tienen que permanecer en la tierra que Dios les dio. ¿Cuál es la promesa para el pueblo? Que el pueblo dijo, yo haré de ti una gran nación. Para esa gran nación, ¿cuál es la promesa? La tierra prometida se le llama, ¿no? La tierra de Canaán. Ellos deberían permanecer en allí, porque eso es un pacto. Esto es un pacto que hicieron. Yo les doy, pero ustedes van a morar allá y van a morar desde aquí hasta allá, les da los límites. De tal manera que si ellos se salen de esos límites, están quebrantando el pacto. Están haciendo su voluntad y no la de Dios. Y eso no se puede hacer. Cuando el Señor le dice, no se una en yugo desigual. Cuando el Señor le dice, no maldecirás a tu prójimo. Meditarás con él para que no participes de su pecado. Hermano, esto hay que ponerle mucha seriedad, esto hay que poner inteligencia, sabiduría. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Es que el mismo Señor nos va a guiar. Cuando uno no permanece en el pacto, es cuando uno viola las normas, las leyes y los límites que él ha puesto. Pero bueno, sigamos, que ya me entendió. Y entonces le pone límites. Ellos no podían salir de allí. Pero entonces sucede lo que no debía suceder. Que vino una aflicción, vino el hambre, vino la pandemia de hambre. Ya el pueblo se desarrolló, ya el pueblo se hizo, ya él tiene su descendencia. Abraham moró con Isaac y Jacob en la tierra prometida. Entonces Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob también tuvo su descendencia. Hay un pleito entre ellos que usted ya lo conoce, Esaú y Jacob. Y entonces se formó el pueblo. O no se formó el pueblo, eran 70 personas, 75 por todos, su descendencia, sus hijos y los que ya tenían mujer y todo. Y entonces vino hambruna sobre la tierra y entonces se fueron para Egipto. Ellos se van con autorización de Dios. Escuche bien, uno no debe irse. Dice que cual ave que se va de su nido es todo aquel que deja su lugar. El peor error del hombre es no permanecer donde Dios lo pone. Dios coloca a una persona en un pueblo y se larga para otro. Estamos viendo, por ejemplo, nosotros con ciudadanos nuestros, así se llama, ¿no? Así le dice el presidente, los connacionales, llorando de hambre, llorando problemados en diferentes naciones. ¿Qué tiene diferente otra nación a esta? Yo no digo que usted no pueda ir a otra nación, puede ir, pero no ir a quedarse allá, pienso yo, al menos así lo veo yo. Estoy hablando de un cristiano, un inconverso no, porque un inconverso no conoce a Dios, no tiene las promesas. Pero ¿cómo es posible que una persona siendo creyente se vaya a ir mañana iremos y que traficaremos y volveremos? No, sin decir si Dios quiere, dice la Biblia. No podemos hacerlo. Yo creo que si Dios que quisiera que yo fuera predicador en China, me había hecho nacer en China, hombre, con los ojitos así todos largos, todo carirredondo, pálido. Sí, Dios puede llevar a una persona a desarrollar un ministerio allá, pero que sea Dios que lo lleva, que sea Dios que lo lleva. Si Él lo lleva, Él lo trae. Y si lo lleva y no lo trae, es Dios. Está haciendo su voluntad. Necesitamos mucha sensibilidad para esto. Dios levanta gente, la pone en una iglesia y cosas se largan para otra iglesia. Están violando normas que van deteriorando la fe, van deteriorando su conducta, su carácter espiritual. Hay gente en iglesias donde no tienen nada que estar haciendo. ¿Quién nos mandó para allá? ¿Quién nos puso allá? En pueblos, en ciudades, en campos, donde recuerdo, no que usted lea el libro de Ruth, lo que le pasó a Ruth. Ahí tiene. Entonces,
como estamos administrando, entonces este pueblo iba a ser cautivo. Dios lo sabe todo. Dios sabe que van a hacer mal. Ya Dios sabía lo de José. Ya Dios sabía que lo iban a vender por esclavos. Ya Dios sabía lo de Potifara. Él no tenía preparada la Potifara para José. Es que él sabe y él narra. Él sabe lo que le va a acontecer a uno. Dios no interviene, Dios nos advierte, con su palabra nos advierte y nosotros no tomamos en cuenta su palabra y entonces caemos. El que cava hoyo caerá en él, el que aportille el vallado lo morderá la serpiente. Ahora vamos al libro de Éxodo. Vamos a ver qué pasó con esto. A ver qué pasó eh, en Éxodo. Dice, ellos se fueron para Egipto, allá estaba pues su hermano ya gobernando y toda esa cuestión, era el lugarteniente de Faraón, echaron bueno 30 años, se murió José, y aquí sigue la narrativa de lo que sucedió. Estamos todavía en la promesa. Hay un mundo inconverso y ya Dios está formando su pueblo de donde va a sacar la simiente. Mire lo que pasa, lo que Dios le advirtió a Abraham. Éxodo capítulo 1 versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál era la preocupación de Faraón? Que se le fueran los esclavos. ¿Cuál era la preocupación de Faraón? Que se levantara guerra contra él. ¿Qué es? Faraón es figura del diablo. Déjeme, yo le ministro esto. Más que información, esto es una administración. ¿Qué es lo que el diablo le da miedo? ¿Qué es lo que el faraón, que figura del diablo, qué es lo que el diablo le tiene temor? Que nos multipliquemos. Escúchelo, que nos multipliquemos. ¿Por qué? Le tiene miedo al pueblo que está esclavo. Ellos son los hijos de Dios. Están en la condición de esclavos. No tienen plata, dinero, beans, cash. No tienen. Money. Viruso pues. No tienen. Y les tiene miedo. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. ¿Qué es lo que no quiere el diablo que haga el pueblo de Dios? Que crezca y se multiplique. Que crezca y se multiplique. Entonces, ese se levantó un rey, un faraón que no conocía a José. Y como los hijos se multiplicaban, los hijos de Israel se multiplicaban, entonces tuvo miedo. Entonces, de ahí empieza la historia que usted ya conoce. Entonces los esclavizaron, los apretaban mucho, los oprimían. Y entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Dios no entiende? Que tiene que clamar a Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó porque son su pueblo, son sus hijos. Dijo, los voy a sacar de la esclavitud. ¿Qué es lo que la iglesia no ha podido entender por amor a Dios? ¿Cómo se lo transmitimos? Tienen problemas económicos, tienen problemas de familia, tienen problemas laborales, tienen problemas en toda parte, están esclavos de todo y todo mundo los oprime, porque es que el mundo es como Egipto, está en poder de Satanás, él es el que manda. No, y los pastores son aborrecidos por los egipcios. Por eso no le haga extraño que hablen mal de un pastor. Por eso no se le haga extraño que los cristianos sean oprimidos. No se le haga extraño. Hay que leer la Biblia con entendimiento. Hay que saber qué es lo que nos quiere decir. Y entonces, ahora dice, ahora pues seamos sabios, dice el faraón, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra también ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? Que usted se le vaya,
que usted se le vaya del mundo. Por eso hay cristianos mundanos que no saben que esa es la voluntad del diablo. Por eso el Señor dijo que si quiera Dios, que les conceda a Dios que se arrepientan, escapen del lazo en el cual están cautivos a voluntad del diablo. Escúchelo bien. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, las cargas tributarias, las cargas financieras. Por eso usted, sin hacerle nada a nadie, usted orando, manejándose bien y de todo eso, le llegó el recibo de la energía triplicado. Y usted, en vez de clamar a Dios, porque ellos clamaron, entonces se va a echar piedra, a hacer alboroto en la calle y a quemar, a echar madrazos y a maldecir. Muchos lo hacen, usted no, pero muchos lo hacen. Y entonces, ¿qué se logra con eso? Salir de la esclavitud. No se sale de la esclavitud así. Escúcheme, mi hermano, escúcheme, mi amigo que me escucha, porque esto llega a muchas partes, y en muchas partes hay gente que va a escuchar esto ahora o después lo va a reproducir. La única manera de usted zafarse de toda la opresión que el diablo le hace, con enfermedades, con angustias, con necesidades, con la economía, con la familia, con todo, es clamando a Dios para que Él envíe un libertador. Y ese libertador ya lo envió y se llama Jesucristo el Señor. Hay que clamar, y la iglesia, que también es suprimida, tiene que clamar. Y usted, que se ha ido al mundo, tiene que saber que el mundo está en poder de Faraón, está en poder de Satanás, que el Satanás lo descarrió para que usted no se multiplique, para que usted no sea bendecido. Para eso lo descarrió, para eso. Usted sigue siendo pueblo de Dios, solamente que está esclavo del mundo. Usted tiene que clamar a su Padre Celestial para que lo ayude, lo saque. Y cuando lo saque, usted va a ver la prosperidad de su vida, porque Él lo sacó con oro y plata, y no hubo entre ellos ninguno enfermo. Eso hay que entenderlo así, porque todo lo que, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y entonces ahora viene la continuación. Sigue la promesa. Ahora ya están esclavos. Tienen promesas, pero están esclavos. Tienen promesas, pero están esclavos. ¿Qué es lo que quiere hacer Faraón en este momento? Quiere acabar con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Tiene miedo que se multipliquen. Esta es una estrategia. Esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué quiso hacer Faraón allá en Egipto? Matar los niños. ¿Cuál es el plan de ahora? Ay, nos falta discernimiento, hermano, nos falta leer la Biblia, nos falta dejar de estar pegado al teléfono y leyendo la Biblia, meditando en la palabra, hablando verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque nuestro Redentor, el que nos va a sacar de esta tierra de esclavitud, ya viene. He oído su clamor y he descendido para librarlos. Y el Señor viene, y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El Faraón lo sabe, tiene miedo. Tiene miedo. Por eso oprime al pueblo de Dios. Le tiene miedo al pueblo de Dios. Usted no le tenga miedo al diablo. Es el diablo el que le tiene miedo al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo se multiplica, cuando multiplica los dones, los talentos, multiplica la capacidad, la fuerza, y crece y se multiplica numéricamente, el diablo tiembla. Si no lo había entendido, entiéndalo. Y entonces, de ahí en adelante, entonces Dios envía un libertador, que es Moisés, y mandó juicios antes de sacar el pueblo de
de Israel, de la esclavitud en Egipto, envió juicios, envió plagas. Estas señales que se están dando es señal de que ya nuestro libertador, que es nuestro Señor Jesucristo, ya nos va a sacar. Fueron 10 plagas. Y entonces allí viene lo bueno. Que todas estas, por eso no se pueden ignorar estas cosas. Vienen plagas. ¿Y de qué pasó? Doblegó a Faraón. No le caiga, no le parezca extraño, no le parezca extraño si de pronto eh, uno de estos que quieren matar el pueblo de Dios con vacunas, con chip y con pandemias y con todo eso, sea que lo haya producido, que no haya producido, sea de forma natural o forma científica, no se sabe, porque hasta ahora nadie sabe. Se especula, pero uno no puede vivir de especulaciones. No se le haga extraño que de esta gente que está promoviendo engaño y mentira y falsedad, ellos mismos caigan víctimas de sus propias trampas. Que muchos de ellos los vaya a coger el virus y los vaya a matar. No le estoy maldiciendo ni deseándole que ninguno le pase eso. Le estoy diciendo lo que por la Biblia yo puedo esperar y puedo saber cómo opera Dios. Y que cuando hayan tinieblas sobre el Egipto, en la casa de los hebreos hay luz, no eléctrica, había luz, luz de Dios. Ellos no estaban en tinieblas. Mientras el mundo esté en tinieblas, usted no puede estar en tinieblas. Entonces viene la liberación. Y entonces Dios los saca de la esclavitud. Vienen las 10 plagas. Y en las 10 plagas cayó primero el hijo de Faraón, el primogénito. O sea, le mató el primogénito. No había quien heredara la maldad de Faraón. Así de ese tamaño. Y esto sí se lo estoy profetizando. No va a haber quien herede. Estos que están aprovechándose y oprimiendo y maltratando al pueblo de Dios. Esto es una trampa del diablo. Tenernos a todos encerrados. Dios, que es sabio, hace que todas las cosas nos ayuden para bien, como nos está ayudando en este momento. Pero cuidado con esto, porque muchos no van a querer volver a la iglesia a congregarse, porque van a decir, no, es que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, entonces quedémonos acá, y entonces está haciendo el juego de Faraón, porque no se puede multiplicar. Y eso es lo que Faraón quiere, porque le tiene miedo. Él tiene miedo porque sabe lo que Dios puede hacer con un creyente que camine con él. Dios en un solo milagro puede ganarse una multitud. Lo hizo con el paralítico de Betesda, lo hizo con el ciego del capítulo 9 de Juan, con Lázaro, lo hizo con un montón de gente. Un solo milagro y las multitudes corren. Pero él no quiere, le tiene miedo. Y entonces el Señor va a venir, y antes de que venga a sacar su pueblo, Él va a mostrar su gloria. ¿Oyó? Va a mostrar su gloria, y usted va a ver caer imperios. Va a ver caer imperios. Ya hoy están anunciando por las redes que cambiaron el dólar. China ya no acepta más dólar. China se deshizo del dólar y tiene moneda, ¿cómo se llama? Criptomoneda. Y ya empezó la guerra entre ellos. Yo no estoy a favor de ninguno, ni en contra del otro, ni nada de eso. Únicamente estoy viendo es lo que dice la escritura, tratando de traerlo, de ver cómo encaja, cómo encajamos nosotros, cómo nos ubicamos. Esto me está dando señales de que el Señor ya viene. Pero bueno, ese no es el punto ahora, ese es más adelante. El punto es que ellos caen esclavos en Egipto y se cumplió la promesa del Señor. Dijo, yo les doy la tierra y todo, de este los límites, pero te hago saber una cosa,
porque yo lo sé, Dios lo sabe todo. Dios sabe si usted va a perseverar o no. Dios sabe cuando su arrepentimiento es genuino. Dios sabe cuando hay lágrimas de cocodrilo, que únicamente es para que lo vean a uno. Dios sabe cuando hay sinceridad. Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe que una persona puede caer, pero si el justo cae no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su diestra de justicia. Sabe todo. Y entonces dijo, después de eso yo los voy a sacar. Están esclavos, allá se metieron, que se amañaron en el mundo, en Egipto. Pero yo los voy a sacar, y los voy a sacar con oro y plata. Los voy a sacar y los voy a prosperar. Y la gente tampoco entendió para qué los prosperó Dios. Porque no los prosperó para hacer un becerro de oro, para que mantengan metidos en las iglesias que predican prosperidad, sino para que le haga un templo al Señor. Porque con ese oro que le dio, hacían un templo para un tabernáculo y se sobraba para ellos. Y esa es la bendición, que Dios quiere morar en medio de nosotros. Bueno, sigo, porque me estoy como metiendo demasiado con esto, porque yo necesito que usted reciba ministración, no información, ministración. Que Dios servirle a usted en su corazón para que usted pueda reaccionar y saber todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y entonces llegamos a la liberación. Y para liberarlo, le manda a sacrificar un cordero. Vamos a terminar con esto. Le manda a sacrificar un cordero por familia. Vamos al capítulo 12. Porque estamos todavía en la promesa. No ha cambiado. Esto cambia en el Sinaí. Cambia en el Sinaí. Cambia en el capítulo 19, versículos 6, 5 y 6. Entonces, lo va a liberar. Escuche bien para que vean las verdades tan tremendas que hay aquí. 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, están bajo la promesa, en la promesa de Abraham. Se está cumpliendo la palabra que le dio Dios a Abraham. Este mes os será principio de los meses para vosotros, no para los egipcios. Este mes será el primero de los meses del año. Hoy, si usted quiere que Dios lo libere, tiene que tener una nueva vida, cambiar el calendario. Dios le cambia el calendario. A nosotros nos lo cambió. Cuando llegamos a Cristo, dijo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir, para vosotros, dice, hablaba toda la congregación de Israel diciendo, el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, y etcétera. Si fuera muy grande la familia, muy pequeña y no se lo come todo, entonces compártalo con su vecino. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, o sea, entre el pueblo, esa es figura de Cristo, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes, figura de Cristo. El día 10 de ese mes, del primer mes de Abib, entró Cristo montado sobre un pollino, y el 14, que era la Pascua, lo cogieron después de comer la Pascua, se fue a Getsemaní, oró, vino Judas, los llevó los que lo iban a capturar y empezó el proceso. Y lo inmoló toda la congregación, porque todo el mundo decía crucificarle. ¿Quién lo mató? Toda la congregación de Israel. Por eso cuando vienen estos tiempos de tribulación, son tiempos de retribución, dice Lucas. Dice en el Evangelio de Lucas. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y se lo tienen que comer todo. No solamente poner la sangre para que no entre el destructor. Eso lo he enseñado yo acerca del poder de la sangre, porque el destructor no nos puede tocar por la sangre. Ya he hablado bastante de eso. Lo voy a obviar ahora. Bueno, y entonces tendrán que comerlo todo el cordero. Hay gente que no come todo el cordero.
No come sino salmos, Salmo 91, Salmo 23. Todo, de Génesis, Apocalipsis, ese es el Cordero, el Verbo de Dios, Cristo, se encarnó, se hizo hombre. Y él dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida eterna. Que comerse todo el Cordero. No le saque el cuerpo a los libros de las crónicas, porque tiene un montón de nombres que usted no los puede ni leer, ni pronunciar. Lea y lea hasta que aprenda a pronunciarlos y se va a encontrar con un montón de revelaciones allí. Y entonces, esta noche comerán el cordero con la carne asada al fuego y sin panes sin levadura. Ese fue el sacrificio de Cristo. Acuérdense que comieron la cena, la última cena, y salió allá y a la medianoche lo cogieron. Era la Pascua. Bueno, y la sangre os será por señal, después dice que sigue diciendo en el versículo 13, y en la casa donde esté la sangre, el destructor pasará de largo. Le pregunto yo, si nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios, la es la iglesia, somos templo del Espíritu Santo, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por nosotros y nos lavó con su sangre, quiere decir que la sangre está sobre nosotros y nuestra casa. Yo y mi casa, dijo Josué, casa de descendencia, no puede ser tocada por el destructor. Eso lo dice la Biblia, pero no funciona automáticamente. Las promesas todas, por la fe y la paciencia, se heredan las promesas. Entonces estas promesas están ahí, y enseguida llega el pueblo y se va, y Dios dice, llévemelo al Sinaí para que me sirva. Y después de que lo libera, le dice, llévemelo a mi monte, a la que me sirva. El monte es el reino, el monte es el lugar de habitación de Dios. La iglesia es casa y de Dios, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Dice la Biblia, dijo Pablo a Timoteo, estas cosas te escribo, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, mi hermano, ¿dónde tiene que ir? Después de que lo liberan de la esclavitud del pecado, diga, a una iglesia a servirle a Dios. ¿Cómo le va a servir? Haciéndole culto a Dios. Dios nunca había recibido un culto colectivo. Usted puede que haya derramado muchas lágrimas delante de Dios. En su cuarto solo, está bien. Dios manda hacerlo. Entrar en su secreto, está bien, maravilloso. Pero Dios quiere que su pueblo le rinda un culto colectivo para darle instrucciones a través de la predicación. Qué tremendo todo esto. Es muy bonito. Y entonces los lleva allá, les da instrucciones. Y los lleva al Sinaí. Y cuando llegan al Sinaí, entonces ahí se termina esa dispensación de la promesa. Y entonces Dios tiene que empezar a tratar con el pueblo de otra forma. Ellos están bajo el gobierno humano, porque están gobernando los hombres al pueblo de Israel también. Solamente que hay una promesa de sacar de ahí el rey, digámoslo así. El mundo entero está bajo la promesa, gobierno humano. Dentro del gobierno humano Dios le da una promesa a Isaac a Abraham, pero Abraham mismo está bajo gobierno humano. La nación de Israel se gobernó por los patriarcas, luego pusieron reyes, seguía el gobierno humano y sigue el gobierno humano porque pasa por la ley, y llegamos nosotros, estamos bajo gobiernos humanos y nos dice sométase a las autoridades. Pero entonces lo que cambia, hace la diferencia, lo que parte la historia es la promesa de la simiente que dijo en 3:15, se manifiesta a través de Abraham y se hace visible en Cristo.
para que nosotros recibiéramos la salvación. Ahora llegan al Sinaí y allí le da mandamientos y leyes y el pueblo dice amén. Vamos a leer este último verso para que usted sepa dónde empieza la ley y dónde termina, dónde se involucra la ley como un pacto que no altera la promesa. Vamos a mirarlo. Éxodo, esto lo vamos a ver ya mañana con la ayuda del Señor. Éxodo 19:5. Dios les habla y le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Él mandó esa razón con Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vos dicho, el Señor dijo: si ustedes cumplen con todas mis ordenanzas, si guardan mi palabra, guardan mi ley, porque les da una ley, ustedes serán mi especial tesoro. Ellos dijeron amén, como tú dices, aceptaron. Ellos se comprometieron con Dios. Dios comprometió su palabra y ellos comprometieron la de ellos. ¿Quién inició el pacto? Dios. El Dios, el que pone las condiciones del pacto, no es el hombre. Porque muchos dicen: ay, no, yo sí, pero no, Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que no, Dios, yo tampoco soy esclavo, no, Dios sabe. Él sabe que usted no quiere hacer lo que Dios dice. Y ahí sí hay problema. Entonces ahí empieza la ley. Entonces estamos en gobierno humano, pero ahí se involucra una revelación más. ¿Por qué Dios tiene que ponerles una ley? Para evitar que ellos vuelvan a caer en esclavitud, para evitar que ellos pierdan la tierra, para evitar que ellos se vuelvan a los ídolos, para guardar al hombre. Para eso Dios nos da leyes, no para molestarnos, para fastidiarnos, sino para que guardemos la integridad con Él. Creo que he venido despacio, he tratado de ministrarle todas estas cosas y quiero que entienda, porque ahora viene la ley. A partir de mañana ya vamos a hablar de la ley, que es otra forma de tratar Dios. Está tratando con ese pueblo, con Israel. Le da una ley. Los demás gentiles a un lado con su mundo y con su gobierno humano, y ponga reyes y quite reyes y hagan imperios y hagan ciudades y hagan una cosa, y el pueblo de Dios regido por la ley, la ley, hasta que llegó el cumplimiento de la ley, vino Cristo y no lo aceptaron. Y entonces dice: a los que creen en Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces empezamos nosotros a ser salvos de gratis, de favor, por la obra de Cristo. Y llama gracia. Que todo eso tenemos que entenderlo. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra. Mañana empezamos a hablar, allí donde terminamos, vamos a empezar a hablar de la ley. No vamos a verlo todo, porque creo que eso les corresponde a ustedes. Yo no puedo leerle el Pentateuco todo, 5 libros, en una sola sentada, hermano, y eso nos corresponde a todos. Vamos, yo lo voy guiando, y creo que usted debe animarse a leer y a encontrar las verdades espirituales que están ahí contenidas. Muchas no las he tocado, porque pues eso fluye por el Espíritu y Dios pone lo que uno tiene que hablar. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios de los cielos, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza, te damos adoración. He hablado tu palabra. He querido hacerlo, Señor, de esta forma, con claridad. Tú has querido que sea así, Señor. Y yo sé, oh Dios, que tú has tocado los corazones, que tú has tocado las vidas, que tú, Dios mío, Señor, eres el único que puede libertar al hombre. Una cosa queda clara:
El diablo oprime a tu pueblo porque le tiene miedo y porque no quiere que se multiplique, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y danos, Dios mío, entendimiento, gracia y poder para caminar en fe, para movernos, Dios mío, Señor, en esa dimensión poderosa del Espíritu. Y para saber, Señor, de que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que no es en vano servirte, que no es en vano adorarte, que no es en vano glorificarte, que no es en vano todo lo que hagamos, que tú eres un Dios recompensador de los que te buscamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus caminos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo con todas las fuerzas de mi corazón y te pido, Dios mío, de lo profundo de mi ser, que esta palabra sea de edificación para ellos, que la puedan entender, que la puedan poner por práctica, que nunca se les olvide, Dios mío, de dónde tú nos has sacado, Señor. A ninguno de nosotros, Señor. Nos sacaste, Señor, del yugo destructor, de un mundo gobernado por Satanás y sus demonios. Hoy somos libres para servirte y nos has traído a tu santo monte para que honremos tu presencia y glorifiquemos, Señor. Bendito Dios, tu nombre que es santo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos y bendecimos a cada hermano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, pues no ha sido un estudio así teológico profundo, si esto está esperando. No me interesa dar información, sino que usted sea formado a la imagen de Dios. Todos tenemos que serlo, y solamente con la revelación de la palabra. La invitación que se les extiende acá a todos y cada uno de ustedes, hermanos, mañana a las 7 de la mañana, si Dios nos presta la vida, tiempo de clamor, y en la tarde continuamos con la enseñanza. Dios les bendiga, un resto de noche feliz y en paz y en bendición de Dios para todos. Gloria a Dios. Nos vemos en la próxima.